Bueno, el Señor me dio un tema que se trata de la restauración del perdón. Restauración del perdón. Cuando ustedes hablan o escuchan la palabra restauración, o sea, uno se imagina como aquel carro de esos que está muy viejo, deteriorado, oxidado. Es un carro que no le sirve nada, tiene moho, hongos, pero cuando lo restauran, ese auto que tiene 50, 60 años y lo restauran, mi hermano, tiene mucho valor. Y eso que estaba por allá deteriorado, que no es el original, porque el original era de fábrica, no tenía ningún valor así deteriorado, pero cuando lo restauran, mi hermano, todo el mundo se admira. Y yo no sé ustedes, pero yo quisiera tener un clásico, un carro clásico, pero no me alcanza. Amén. Pero lo quisiera tener. Es hermoso, no pierde valor. Un carro clásico, un carro original de esos, no pierde valor. Al igual que ustedes, mis hermanos, ustedes no pierden valor. Amén. Dios, desde que Dios los trajo a este mundo, así como esos bebés hermosos que hoy vimos, desde ese momento no han perdido el valor. Por más cosas que hayan pasado en su vida, por más circunstancias, por más dolor, así el pecado los haya querido dañar, mi hermano, ustedes tienen el mismo valor que Dios les dio cuando les dio la vida. Amén. Gloria a Dios. Les digo eso, mi hermano, porque el enemigo muchas veces viene a decirnos mentiras en nuestra cara y suben a nuestro pensamiento y a veces causan tanto dolor. Y por eso hay personas que deciden quitarse la vida, hay personas que están deprimidas, hay personas que el enemigo les ha mentido en su cara y entonces olvidan ese valor que Dios les dio al venir a este mundo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 17. Y dice la palabra de Dios: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, de cierto morirás. Una pregunta: cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido, ¿murieron inmediatamente? No, ¿cierto? Qué raro, porque dice así. Resulta y pasa que en el contexto del hebreo, esa palabra de morir significa muerte espiritual o separación. Y lo que sí hubo en ese momento en el que Adán y Eva pecaron fue una separación. Fue un cambio en la relación que Dios tenía con Adán y con Eva. Eso sí pasó inmediatamente. Hubo algo que se rompió en ese instante. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 17, dice la palabra de Dios: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerán de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Desafortunadamente, esa ruptura, ese pecado inmediatamente trajo maldición, y trajo maldición a la tierra y trajo maldición al hombre. Dios tenía un propósito cuando nos creó. A Adán, estoy hablando de Adán y a Eva. En ningún momento el Señor quiso que el hombre sufriera. Dios no creó al hombre para el sufrimiento.
ni tampoco para esa muerte física, para que sufriera de enfermedades, para que sufriera de angustia, para que sufriera de estrés. Para eso no fue creado el hombre. Ese no fue el diseño original. Recuerden eso, ese no fue el diseño original de Dios. El enemigo le causó el daño más grande que puede haberle causado a la humanidad. Y es precisamente esa relación original se dañó, se corrompió. En la palabra de Dios, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Bueno, ahí hay una profecía bíblica, porque en la palabra de Dios le dice a la serpiente: la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Tú solamente le vas a poder herir el pie. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién le aplastó la cabeza a la serpiente? Cristo Jesús. Cuando Él sube y es crucificado, Él le aplasta la cabeza a la serpiente. Ahí está, aplastada. Él le hizo daño a la humanidad, pero hasta ahí está permitido. Amén. Hay una cosa que yo les pregunto: cuando la serpiente le iba a hacer daño a Adán, yo digo, pues, ¿por qué no lo mordió? Simplemente, o ¿por qué no hizo otra cosa? No sé, le inyectó veneno. ¿Por qué hizo eso? Porque la serpiente también era astuta. Dice la palabra de Dios que era un animal tonto. No, al contrario, era muy sagaz, también era inteligente y ya había observado al hombre. Ya lo había observado, ya. Dicen por ahí que el enemigo de nuestras almas es el mejor antropólogo. Nos tiene bien estudiados a todos y cada uno. Y se tiene el tiempo y se tiene la paciencia de observarlo y observarme a mí también. Ya había observado a Adán y a Eva. Y él sabía que lo que le iba a hacer, él no quería causarle solamente daño a Adán y a Eva. Él quería causarle daño a toda su descendencia. En esta tarde, mi hermano, les digo, mucho cuidado a los que son padres o piensan serlo, porque el enemigo de nuestras almas no viene solamente tras usted, viene también tras su descendencia. Él no está solamente buscando su caída, está buscando la caída de su descendencia. Porque Él no se conforma con hacerle daño a usted. Él quiere hacerle daño a sus generaciones. Detrás de cada uno de ustedes hay simiente, hay generaciones que Dios ha puesto. En la palabra de Dios dice que ¿cuál era uno de los principales mandamientos que le dio el Señor a Adán y a Eva? Crece, multiplicaos, generaciones, descendencia. Recuerde eso, mi hermano, cuando el enemigo le vaya a decir una mentira, ojo, que le va a hacer no solamente daño a usted, sino que va detrás de sus hijos. Y aunque a usted no le parezca, va detrás de sus nietos. Y de ahí para adelante. Amén. Yo les voy a preguntar, también el enemigo tenía un propósito en ese entonces. ¿El propósito ha cambiado? No. No ha cambiado.
En la palabra de Dios dice que Él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Hurtar, matar y destruir. No sé si ustedes hayan venido a la casa de Dios o a los brazos del Padre buscando alguna restauración. En mi caso personal, yo lo hice. Yo venía buscando, yo pensaba que estaba buscando la restauración de mi salud, de la salud de mi casa, de la salud de mi esposa y de la salud de mi hija, porque estaban en la clínica. Yo vine a los pies de Dios buscando restauración de la salud de mi familia. Yo venía por esa restauración de la salud de mi casa. Pero tenemos un Dios que es poderoso y grande, porque ¿saben una cosa? Esa no era la restauración más importante que Dios estaba buscando en mí. Muchas gracias. Dios estaba buscando restaurar mi relación con Él. Lo que pasa es que Dios también es bueno y es muy inteligente. Y Él sabe cómo nos tiene que llamar. A mí me llamó de esa manera fuerte porque yo era arrogante y era testarudo. Y entonces Él sabía, es como cuando hay un roble. Al roble, ¿cómo lo talas? ¿Acaso tú vas con un cuchillito de cocina a talar el roble? Al roble hay que darle duro. Hay que darle con herramienta que es fuerte. Hermano, el Señor me doblegó de esa manera. Él sabía cómo me tenía que tratar. Y yo fui buscando restauración de la salud de mi casa, de la salud. Pero Dios estaba restaurando cosas mucho más importantes en mí y en mi casa. El enemigo también quiere venir por tus finanzas. Ya hemos escuchado de las finanzas, Ricardo nos ha hablado de las finanzas. Y en la actualidad, mi hermano, las finanzas, motivo número 1, nos decía Ricardo, para los problemas en familia. El enemigo también viene por tus finanzas. El enemigo viene por tu familia. El enemigo viene por tu salud. El enemigo quiere verte postrado en una clínica o tomando medicamentos, te quiere ver mal, pero lo más mal que puedas. El enemigo también viene tras tus emociones. Quiere verte afanado, quiere verte estresado, quiere verte que no puedes más, quiere verte ansioso. El enemigo viene tras tu salud mental también. Él quiere que tú pierdas incluso a veces la cordura. El enemigo quiere verte totalmente destruido y todos los aspectos de tu vida los quiere dañar. Los quiere dañar. Pero les tengo noticias. Él nos quiere dañar, pero ¿quién nos quiere ver en victoria? Dios nos quiere ver en victoria. ¿Por qué? Que somos sus hijos y Él nos ama. Sencillo, práctico. El enemigo nos quiere ver destruidos, pero Dios nos ama. Gloria a Dios. Bueno, por ahí no falta aquel que dice, ese no es mi problema, eso fue problema de Adán y Eva allá, hace quién sabe cuántos años, ese es puro cuento de ellos, no es culpa mía, yo no tengo nada que ver con ellos,
Yo no necesito de nada de eso, yo tengo mi vida muy bien, yo tengo mi vida tranquila, yo tengo todo bien, no necesito de nadie, nadie me ha ayudado, yo aquí he llegado hasta aquí por mis fuerzas, yo solamente me he levantado, yo solamente soy el que he hecho, yo por aquí, yo por allá. Hay una palabra en Apocalipsis, en el capítulo 3, 17, dice la palabra de Dios, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo me sentía identificado con esa palabra, mi hermano. Alguna vez conté mi testimonio en esta iglesia. Mi hermano, a mí me parecía que yo estaba agarrando el cielo con las manos, porque pues yo tenía mi carrera, estaba trabajando, me iba bien, no me hacía falta nada, como dicen por ahí, no me dolía una muela, económicamente bien, tenía muchas novias, estaba bien, bacano, chévere, disfrutando de la vida. Cada 8 días me iba a tomar, me iba a comer, hacía lo que yo quería. O sea, según yo, estaba genial, bacano, chévere. Yo lo que estoy es disfrutando la vida. Mejor dicho, estaba haciendo un fandango con mi vida. Yo hacía lo que quería, llegaba a la hora que quería, no le doy cuentas a nadie. Yo miro qué hago, bacano, chévere. Pero Dios me aterrizó. Dios me aterrizó, porque Él es bueno y tiene misericordia. Aleluya. Yo era ese que estaba en Apocalipsis, diciendo yo no necesito de nadie, no me hace falta nada, pero no me daba cuenta que me faltaba lo principal. Me faltaba la relación con Dios. Me faltaba lo principal. No me daba cuenta que estaba vacío, porque por eso era que yo necesitaba ir a tomar cada fin de semana, por eso era que yo tenía que tener, pobrecita mi esposa, porque le fui infiel. En esa época, bueno, no era mi esposa, era mi novia, y ella, pues, mejor dicho, y yo pasándola bueno supuestamente. Yo estaba muy chévere, muy relajado, muy bacano, pero estaba totalmente vacío y por eso yo llenaba mi vacío con cosas, tenía que salir a tomar, tenía que salir con gente, tenía que estar entretenido, porque la verdad yo estaba vacío. Mi hermano, a veces uno no se da cuenta, pero uno comete muchos errores. Y a veces uno cree que no hay mucho que hacer. A veces uno piensa que en la vida pues uno ya está muy desubicado. Pero Dios me mostró su misericordia, porque a pesar, es que uno es descarado, porque yo como era, como llevaba mi vida, como estaba haciendo las cosas de mal, yo le pedía a Dios que me ayudara. Pero sin embargo Dios es tan misericordioso que Dios me ayudó. Sacó a mi esposa de la clínica, sacó a mi bebé de la clínica. Después el Señor me mostró su amor, me demostró, porque, ay Dios mío, el Señor, ¿sabe cuál es el peor castigo del hombre? La lengua. Yo decía una cosa, yo le tengo, Dios mío, no es que yo no quiera a mis suegros ni nada, pero yo llegaba y decía, yo nunca me voy a vivir a la casa de un suegro. Olvídese en la vida, como sea, como me toque, pero yo no voy a vivir en la casa de mi suegro, nunca me voy a ir de arrimado. Y allá fui a templar. Ay, Dios mío, cómo el Señor tuvo que abatirme esa bocota grande. Y entonces, ¿y qué tuve que hacer? Coger todo ese ego que tenía, mirar que yo necesito de las personas, mirar que yo soy humano, pedirle a Dios misericordia. Mi
Mi hermano, no, ninguna queja tengo de mis suegros, espectaculares, para que tuvieron paciencia conmigo. Pero fueron cosas que el Señor me fue mostrando. O sea, usted se cree que está genial, usted se cree que está bien, pero vamos a ir alineando cositas, vamos a ir ajustando tuercas. Me di cuenta que yo no era aquella persona perfecta que creía que era. Me di cuenta que no era ni por mis fuerzas, ni era ni por lo que yo supiera, ni era por nada mío. Me fui dando cuenta con el tiempo que era Dios el que estaba restaurándome día a día. Día a día me estaba restaurando. Porque esa persona que yo estaba haciendo un modelo muy diferente de lo que era el original que Dios tenía en mi vida. Y no es que todavía esté terminado, porque digo que Dios tiene mucha paciencia conmigo porque todavía soy una obra en construcción. Entonces todavía no estoy pulido, todavía me falta mucho, pero ya no soy el modelo que antes era. Porque esa figura que tenía antes se estaba destruyendo en realidad. Iba a destruir a una familia, iba a destruir muchas cosas. Yo llego y me iba ajustando y me iba reparando en el camino, me iba restaurando. Mi hermano, ya después de esas cosas, yo me gozaba en cosas pequeñas. Yo vivía en Santa Marta y allá el calor es bravo. Mi hermano, bravo. Aquí hace calor bravo, pero es que allá es con humedad. Entonces uno siente como que, eso sí. Mi hermano, yo me acuerdo, en esa época, mi hermano, y habían unas busetas pequeñitas, mi hermano, de servicio público, que eran pequeñitas. Yo decía, uy, aquí en Santa Marta ese servicio público sí es malo, hermano, pero malo. Y eran esas buseticas pequeñitas y en ese calor no tienen aire acondicionado ni nada. Y en ese calor y a mediodía, mi hermano, uy, Dios mío, papá. Yo me acuerdo que una vez yo llegué, era mediodía y estaban yo estaba haciendo un trabajo, lo terminé de hacer a mediodía, no había almorzado y me iba a almorzar a la casa, iba en esa buseta, yo, uy, no, pero esto sí es mucho calor aquí, bueno. ¿Y qué pasó? Después me llama mi jefe estando en la buseta, John, que toca que se devuelva, y yo con esa rabia, con ese calor, con ese fastidio, y ¿por qué me pasa esto a mí, Dios mío, ahora que estoy comenzando a buscar de Dios y mire, con hambre y sudado y de todo? Bueno, yo iba así, así bien, mejor dicho, me devolví, así con esa rabia. Y así. Y me acuerdo que en esa época estábamos pasando por una situación económica difícil y yo no teníamos cama, estábamos comenzando con mi esposa y yo no tenía cama, tenía colchón pero me faltaba la cama. Mi hermano y nosotros fuimos a averiguar una cama en esa época. Yo me acuerdo, ¿cuánto vale? Creo que eran 300,000 pesos en aquel entonces o algo así. Y yo, uy, no, mija, no. Yo tengo para el colchón pero no tengo para la cama. Ahí hagamos así, porque ¿qué más? Compremos el colchón, listo. Y llego yo así, como les contaba, todo bravo, malgeniado. Ay, güey, mi hermano, allá en el parque, allá hay un parque que se llama el Parque de los Novios, me acuerdo mucho. Y llego yo y veo un fajito de billetes ahí en la esquina. Y yo iba pasando a arreglar el problema que mi jefe me dijo. Y yo llego y, ¿qué? Llegué y lo cogí. No lo creía. Llegué, ni lo conté porque uno es todo nervioso allí. Para acá. Ya. Yo no sé qué me eché, pero yo me lo eché y tal. Llegué, bueno, como que, uy, Señor, gracias por... No sabía cuánto era, ¿no? Pero, ay, Señor, gracias, listo. Bueno, no, mentiras. Yo era muy incrédulo porque decía, ese billete, esos mínimos son falsos. ¿Quién va a botar ahí un billete? Y como hay un poco de gente que pasa al mediodía y ninguno va a ver eso ahí, eso no es nada.
Mi hermano, cuando llego yo después por la noche a mi casa, no creyendo que la plata era cierta, fui a la tienda y pregunté, señor, ¿estos billetes son...? Y llegó el señor, claro, estos billetes eran billetes de 50. Y yo, Dios mío, ¿cuánto era? 300,000 pesos. ¿Cuánto me costaba la cama? 300,000 pesos. Yo dije, Dios es fiel, mi hermano. Yo iba renegando y maldiciendo. Y Dios lo que me tenía era una sorpresita ahí como para decirle, vamos a cambiarle el día a este muchacho. Aquí está. Porque nosotros tenemos un Dios de detalles. Después me di cuenta incluso, mi hermano, a veces yo le pedía a Dios, uy no, Señor, aquí. Yo no tenía mucha plata que digamos, pero pues uno siempre quiere estar cómodo, ¿no? Entonces yo llegué y me acuerdo que yo llegaba y le decía, ay Señor, ahí hay algo que se llama, como que llega uno y coge un taxi y entre varias personas lo pagan. El famoso colectivo. Entonces mi hermano, pero coger un colectivo es bacano porque viene con airecito y todo. Mi hermano, eso es un lujazo en Santa Marta. Yo decía, uy. Y yo apenas tenía lo del bus. Pues Dios era fiel porque llegaba y decía, vamos a coger el colectivo. Yo decía, uy, Señor, envíame un colectivo porque yo estoy muy aquí con este. Y llegaba el Señor, me daba el colectivo. Aprendí a agradecer esas cositas pequeñas. El colectivo. Ay, me voy en un taxi con colectivo. Ay, aleluya, gloria a Dios. Antes yo llegaba y cogía un taxi. Pero Dios me tuvo que bajar de ese ladito. Me dijo, venga para acá, vamos a aprender a agradecer. Vamos a aprender porque eso le sirve a usted para vivir diferente. Comencé a agradecer, uy Señor, uy, mándeme una nubecita. Uy, a Santa Marta le hacen falta nubes, pero el Señor enviaba sombra. Aleluya. Mi hermano, aprendí a agradecer. Mi esposita llegaba y me servía, a veces me servía, era al mediodía caliente, esa cosa así caliente, y uno que, uy, no, pero ay, yo le decía, ay, le reclamaba, ¿por qué me sirve tan caliente? Mira este calor que está haciendo y yo tengo hambre. Ya después Dios me enseñó y me servía caliente y yo decía, uy, no, y ya para adentro. Aprendí a agradecer las cosas pequeñas. Ya después, mi hija no está en la clínica, ya con eso estoy ganado. Yo decía, aleluya y gloria a Dios, porque Dios es bueno, Dios es fiel. Y cada vez que yo iba a la iglesia, mi hermano, a mí ir a buscar al rostro del Señor me daba una alegría. O sea, era allá, el culto era el domingo. O sea, Dios me fue restaurando en esa relación. Porque yo recuerdo, mi hermano, que cuando yo comencé a ir a la iglesia, en realidad yo iba por morboso. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba, yo iba a una iglesia pentecostal. Y en las iglesias pentecostales, mi hermano, la unción del Espíritu Santo es poderosa. Y comienza a moverse de maneras poderosas. Mi hermano, y a veces en el culto no faltaba la hermana que se endemoniaba. ¿Y qué es que se endemoniaba? Y llegaba y y entonces, pastor, reprendo en el nombre. Y yo era todo, uy, vamos a ver que ya me gusta. Me gusta ver la acción. Estas iglesias son chéveres. Y llegaba y ahí danzaban y hacían y no hacían. Y yo, uy, qué chévere ir. O sea, uno no se aburre allá. Porque Dios es fiel. Y así comencé yendo yo. Así como morboso, mirando todo lo que pasaba y decía, wow, esto sí, me gustaba la música, eso cogían con una caja, mi hermano, con una radiografía, armaban un tambor y eso era, mejor dicho, y con una guacharaca y formaban, Dios mío, yo me sentía, pero, tan chévere. Ya después de ese tiempo, el Señor me enseñó, esta es mi casa. Y yo lo que quiero no es que tú te burles de la gente. Y no quiero que vengas a curiosear qué está pasando. Esta es mi casa y yo vengo para que tú estés conmigo de una manera especial. Yo vengo a esta casa para que tú me adores. Comencé a entender por qué Dios quería que yo fuera a la iglesia. Comencé a entender lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Mi hermano, yo no tenía sino
al Señor que darle la gloria y la honra, darle las gracias. Estoy vivo. Gracias, Señor. Tú eres fiel, papá. Tengo familia, tengo una esposa, aleluya. Tengo mis hijas, santo es el Señor. El Señor nos regala cosas hermosas, mi hermano. Y el enemigo, desde un comienzo, desde Adán y Eva, nos ha querido dañar eso, la relación con nuestro papá. Era el plan de Él, desde un inicio, que tú no tuvieras una relación con Él, que tú te perdieras, que no fuera ese diseño original. Ese era el plan de Él. En la actualidad, mi hermano, existen muchas cosas para tratar de restaurar nuestras vidas. Porque les tengo noticias. Todos los seres humanos necesitamos restauración. Porque el diseño original de Dios fue corrompido. Y absolutamente todos necesitamos restauración. Sin duda, y a veces la gente comienza a buscar como soluciones, mirar a ver qué puedo hacer para cambiar, que no me siento completo, que me siento mal, que me siento afanado, que me siento estresado, que no le encuentro el propósito a mi vida, que no le encuentro qué voy a hacer, que no me siento bien. Y entonces comienzan a aparecer esas cosas que están por ahí. Comienza a aparecer el crecimiento personal. Tú tienes que crecer y tienes que hacer esto y tienes que reparar esto y tienes que hacer esto. Comienzan a haber gurús de la restauración, gurús de los que arreglan la vida, de los que para que encuentres tu propósito, y son influencers y son estrellas y tienen esos, mi hermano, llenan auditorios y la gente les paga una cantidad de plata impresionante. Y sí, yo fui al de ese gurú, no digo nombres, pero yo fui a ese evento y allá, eso fue maravilloso y mi vida desde ese día cambió. ¿Estás seguro que cambió? ¿Estás seguro que lo que no se están moviendo son tus deseos y tus emociones? El único camino es Jesucristo. Y Jesucristo es la base. Las otras cosas están bien, pero no son suficientes de ninguna manera. Miren, nuestro papá tiene con nosotros cosas grandes. Y a veces nosotros estamos perdidos, pero ahí está nuestro papá, esperando. Él ha tenido paciencia desde el comienzo, porque a pesar de que Él tuvo que castigar a Adán y a Eva, no les apartó su amor. Está bien, mi relación no va a poder ser igual, hijo, pero el amor del Padre siempre estuvo ahí, protegiéndolos, guardándolos, siempre, desde un comienzo. Si ustedes miran en la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31 al 34, dice la palabra de Dios: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá.
Nosotros somos el Israel espiritual. Recuerde eso. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y les escribiré en su corazón. Gloria a Dios. Dice, yo seré su Dios. Yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Alabanzas. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberéis conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Gloria a Dios. Y dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados, dice la palabra de Dios. ¿De qué se trata el pacto? ¿Cuál es el objetivo del pacto de Dios? Sencillamente es perdón. ¿Perdón para qué? Para restablecer esa relación que el enemigo rompió. Entonces el pacto se trata de perdón. El pacto se trata de amor. Iglesia, y nosotros tenemos el nuevo pacto. ¿Quién firmó el nuevo pacto? Jesús de Nazaret. Él hizo ya la primera parte. La parte de él fue la más difícil. Su sangre. La parte de él fue la que llevó más sufrimiento. Sus heridas. La parte de él fue la que llevó la humillación. Él ya firmó con todo ese sacrificio, Él firmó ese pacto para perdonarnos. Ahora nosotros, sencillos, podemos venir a ese pacto y darle gracias a Dios. Y yo le digo, mi hermano, yo llevo en el Evangelio, gloria a Dios, desde el 2011. Pero aún hoy en día yo necesito restauración en partes de mi vida. Yo la necesito. A veces se lo voy a decir diariamente. Porque en la vida pasan cosas. Suceden cosas. Y nosotros necesitamos esa relación al 100%. La necesitamos porque se puede deteriorar, mi hermano. Y no vamos a ir atrás. Con Cristo todas las promesas son sí y amén. Aleluya. Esa sangre firmó el pacto. Nosotros estamos dentro del pacto, iglesia. Tenemos perdón y con ese perdón tenemos la restauración del Padre, que es la cosa más grande que existe, que usted pueda tener, la riqueza más enorme que usted pueda llegar a imaginarse es esa, y la tenemos muchas veces por poco. Y esa restauración, mi hermano, es la base de las otras restauraciones: finanzas, salud, economía, emociones, todo lo que usted se imagine, pero es la base. Mi hermano, vamos a orar, gloria a Dios, en esta noche. Y le vamos a dar las gloria a Dios, porque Él es el que restaura. Y no importa qué tan lejos te haya llevado el pecado, no importa qué haya pasado,
el amor de Dios te restaura. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, Padre amado, en esta noche, Señor, te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra, papá. Gracias por restaurarnos, Señor. Gracias te damos, Padre, por volvernos y guiarnos al camino que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por ese amor tenaz, papá. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te oramos. Amén y amén.